Estos dos factores colocan a México como un país permanentemente agrícola y en un sentido generalmente práctico, hace que México tenga una supervivencia que se base principalmente en sus recursos básicos. Sin embargo, esta carencia de recursos hacen que sean de un valor inapreciable, por lo que ha existido una lucha por estas tierras. Las ventajas de esta lucha han sido la libertad y derechos a los campesinos. Sin embargo, esta lucha también ha logrado mostrar el mal uso que se le da a la tierra en México, hasta el punto de aproximarse a la improductividad y la destrucción de sus recursos. La improductividad y la destrucción de sus recursos son un aspecto perjudicial, ya que las tierras agrícolas son esenciales e influyen demasiado en la economía de nuestra sociedad, porque incluso desde tiempos remotos han sido y son la base de nuestra alimentación. Las tierras agrícolas y el gobierno. La agricultura es un factor que ha sido olvidado constantemente por el gobierno. Esto se demuestra a su bajo interés a través de diversos aspectos. El primero es el poco presupuesto que se da a los apoyos otorgados, la desinformación a los campesinos acerca de la situación del país y de esta forma se beneficia solo un pequeño sector del comercio agrícola. Otro factor es la falta de atención hacia los enemigos básicos de la agricultura, que son la erosión y la destrucción de los bosques, y finalmente los pagos ineficientes que se da a los trabajadores del campo, provocando así un bajo desempeño laboral y un sistema agrícola ineficiente. Los principales afectados por todos los aspectos anteriores son principalmente los campesinos, pues dependen al 100% de la agricultura como actividad económica y fuente de sustentabilidad. Por ello creemos que es necesario otorgar más créditos bancarios, además de presentar programas de capacitación y impulsar y fomentar la agricultura y principalmente inculcar a nuestra población acerca de su importancia. No obstante, el gobierno ha tratado de mostrar un poco de interés optando por la creación de aplicaciones y proyectos como lo son el mejoramiento de la producción de alimentos y creación de maíz híbrido y prácticas agrícolas, a través de la creación de departamentos de conservación de suelos, de la creación de brigadas de agrónomos regionales y del mejoramiento de variedades en el maíz, a través de la construcción de obras de riego en regiones semiáridas y áridas principalmente, a través de la otorgación de un crédito agrícola, a través de la expansión de la red de carreteras y de la importación de maquinaria agrícola. También ha hecho estudios con la Dirección General de Agricultura, Frijol y Trigo y tiene una colaboración íntima del grupo de trabajadores de la Fundación Rockefeller con la Comisión de Maíz. Sin embargo, estos intentos lamentablemente han sido en su mayoría esporádicos, ya que no cuentan con los fondos necesarios, como habíamos mencionado anteriormente, y no existe una coordinación entre las gentes que tienen a su cargo dos o más dependencias oficiales, desfavoreciendo así principalmente al agricultor y volviéndose una constante e inútil batalla contra el hambre. Como lo siguen las Simpson, el precio final que México paga por sus técnicas agrícolas ineficientes es la pobreza. Eso sería todo. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Bien, vamos a tomar las siguientes dos exposiciones que se refieren al uso de la tierra. Entonces, una vez que terminen los del equipo que corresponde a actividades forestales y actividades pecuarias, ya hacemos algún comentario junto con esta parte de la parte de lo que corresponde a la fracción agrícola. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar de una vez al equipo siguiente, equipo 4. Equipo 4, Álvarez, García, Gutiérrez, Leiva, Ramírez.
para que nos compartan su posición. Hola, hola, equipo 4. José Armando, Javier, José Antonio, Jacob, Guadalupe. Equipo 5. González, Sí, profesor. Ojeda, Buenos días. Jiménez. Hola. Yo soy integrante Adelante. del equipo número 4, nada más que mi compañero, el que iba a presentar, creo tiene complicaciones para conectarse, entonces si nos Bueno, pudiera esperar un ratito. vamos a darle espacio al equipo 5 y a ver si después de ahí ya están listos. Sí, entonces, Muy equipo bien. 5, por favor. Sí, profesor, denme un minuto. Claro. ¿Ya todos lo ven? Sí, se alcanza a ver la pantalla. Adelante. Escuchamos. Bueno, el tema que nosotros vamos a presentar es sobre tierras de pastoreo
Somos el equipo 5. Nuestro equipo está conformado por González Maqueda Heidi, Hernández Márquez Yesenia, su servidor Jiménez Sánchez Isaac, Martínez Rojas Angélica Nayeli y Ramírez Arenas Josué. Isaac tiene cerrado su micrófono. Sí, profe, es que no pasa la diapositiva. Espérenme. ¿Están aquí, profe, o es mi internet? No, se trabó. Ahorita en un momento lo vuelvo a compartir. Ah, bueno, gracias. Me había asustado. ¿Está a la vista la exposición? ¿Ya la ven Adelante. todos? La Adelante, que que está a la sigue. vista. Sí, la que sigue, por favor.
Bueno, para empezar, ¿qué son? ¿Qué es una tierra de pastoreo? Bueno, son tierras o terrenos muy descuidados por su relieve, ubicación, inclinación, etcétera. ¿A qué se refiere con descuidados? A que tienen mucha maleza, mucho pasto grande, que es adecuado para meter al ganado. Son grandes recursos mundiales que abarcan millones de hectáreas, muchas, 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 que ahí no se establecen las cosechas, o sea, no está abarcado por ni maíz, nada de eso, ni forraje, solamente está lo que es el pasto, hierbas o algún otro tipo de maleza que se encontrará en dicho apartado. Y bueno, esto es como les podría decir, es como un tipo de forraje que la humanidad lo ha contemplado para ganado como las ovejas, los ovinos y las cabras y los bovinos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco del mundo. Dice, en casi todos los países del clima templado, más de la mitad de la superficie terrestre se utiliza solamente para la producción de alimentos para el ganado. O sea, el clima adecuado para este tipo de ganadería o de pastoreo se da más en clima templado. Se puede encontrar muchísimo más vegetación que en un clima seco, que un clima trópico. Es más adecuado el clima templado. Luego, considerando la enorme extensión y el gran valor de esos terrenos, sería de esperarse que existiera un conocimiento más preciso de cómo pueden ponerse estas tierras más satisfactoriamente al servicio de la necesidad del hombre. Pero, aunque se han hecho siglos de esfuerzo para mejorar a los animales que pastorean sobre estos terrenos, han sido solamente durante los 20 o 30 últimos años que los hombres de ciencia han puesto de una atención mayor a las capacidades potenciales de las tierras de pastoreo. O sea, han tratado de meter ese mismo paso que se encuentra en el clima templado a otro tipo de clima para que se adecue la necesidad del hombre. O sea, no estar trasladándose a otro clima o a otro lugar que tengan ese tipo de pasto, pero algunos no se pueden dar, puede morir incluso o puede afectar la fauna o la vegetación que se encuentra ahí al traer ese tipo de pasto que no se encuentra en ese tipo de clima. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco de México. México cuenta con una gran superficie terrestre, es muy, 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 muy extenso su territorio, que está compuesta de praderas. Por eso México es un país adecuado para la cría de ganado, ya sea la que sea, aves, ovinos, ganado bovino, caprino, y hasta incluso los equinos, ya que cuenta con una extensión grande, grande de superficie. No existe un prototipo de tierras de pastoreo porque hay muchos tipos diferentes. O sea que hay muchos tipos de pastoreo que más adelante se indicarán como cuáles son y cómo están compuestas. Los indios antes de la conquista no tenían ganado, o sea, antes solamente se dedicaban a la caza, no tenían preciso un ganado, o sea, no tenían como en la actualidad ahorita. No sé si se acuerdan o en la historia que se cazaban, antes ya diferentes como el venado, incluso aves grandes, así, o sea, era caza. Pero aunque los animales de la granja no fueron introducidos al país sino hasta el principio del siglo XVI, o sea, por los españoles que trajeron a los diferentes animales, ahora México cuenta con 12 millones de cabezas. Ya creció mucho, mucho, mucho. Principalmente de las grandes manadas en el norte del país. Sí, más se da la ganadería en el norte porque es muy extenso, muy, muy rentable y pues es la parte de la ganadería que se encuentra en ese preciso del país. Unos cuantos ranchos de propiedad particular tienen ganado de alta calidad, o sea, no tienen ni siquiera de ganado criollo, o sea, son razas, o sea, es de alta calidad que le ofrecen al mundo y al país. La que sigue, por favor. Pues aquí les dejamos un pequeño mapa de, de cómo está distribuido las cabezas o las toneladas de ganadería. Como ven, mayor de 200,000 son pocas, o sea, solamente son 3 estados, que son del color como carmín.
Ya después del color rojo, seguiría un poco del centro del país y un poco del sur. El del color mostazas solamente abarcan parte del sur, parte del norte, parte del centro. Del color naranja solamente se encuentran tres países, tres estados, uno del norte, uno del centro y uno del sur. El que sigue, por favor. Pastoreo como riqueza. El pastoreo podría constituir una fuente creciente de riqueza para México, ya que además de la carne y la leche, las praderas proporcionan productos de los cuales se derivan los cueros, pegamentos, jabón, glicerina y fertilizantes comerciales, y proporcionan la lana y las pieles como en las cuales el hombre se viste y se calza. Bajo condiciones de uso adecuado y un pastoreo racional, estas tierras no constituirían un problema de conservación ni una amenaza de erosión, sino que de hecho mediante su cubierta vegetal protegerían los suelos agrícolas y los abastecimientos de agua de las ciudades, contribuyendo a asegurar la energía hidroeléctrica para las industrias. Cuando muchos animales están aglomerados en una superficie reducida o cuando se permite a las manadas pastorear sobre las pendientes inclinadas, tanto el pasto como el suelo se destruyen, ya que el pasto sobre las pendientes es muy delgado y una vez que se pisotea por las pezuñas de los animales o se arranca cuando las manadas lo comen a raíz. Esta cubierta protectora es deslavada rápidamente y arrastra aguas abajo. El suelo mismo sigue ese camino hasta que nada queda sino las rocas estériles y la destrucción ha sido completa. La que sigue, por favor. Bueno, como verán, siempre hay ventajas y desventajas del pastoreo y que ahora nos veremos las ventajas del pastoreo. Reducción de costos en la producción ganadera. ¿A qué se refiere? A que se va a reducir los costos de alimento, o sea, no consumir tanto el alimento comercial. Se baja un poco más, solamente se les da lo que es el pasto, un poco de forraje seco y agua. O sea, se le quita o se le medio va quitando ese costo de alimentos, ya que algunos ganaderos no pueden tener o no pueden adecuarse al tipo de alimento que se encuentra ya actualmente, o siguen con sus costumbres de que el pasto es mejor, el pasto es mejor, lo que hacen que ese dinero que vayan a gastar, se vayan a gastar, lo aumenten o lo vayan guardando por si se necesita en, no sé, en medicamento o algo así. Obtención de forraje de alta calidad. Pues sí, actualmente se han puesto muchos pasos ya de diferente tipo, o sea, ya no es el único paso que conocemos, y pues se adecuan, ¿no? Van por ejemplo, un ryegrass, un orcha, trae diferente tipo de nutrición, por lo que es bueno y es de alta calidad. Prácticas de una agricultura sostenible, aprovechamiento de los recursos naturales, mejor nutrición de los animales. Ahí no sé cómo, bueno, no tanto de nutrición, sino, ¿cómo les podría decir? Porque, bueno, mejor nutrición de los animales, pues el pasto no cumple tanto con los requerimientos nutrimentales que necesita un animal, no trae tanto, no trae tanta proteína, no trae tanta fibra cruda, o sea, algo así. Sería más o menos, sería adecuado a que sería un poco de alimentos, o sea, un poco de alimentación mejor a los animales. El ganado contribuye al transporte y distribución de la fertilidad, o sea, abonos y orina, y dispersión de muchas especies vegetales. La que sigue, por favor. Bueno, otras más ventajas. Esta actividad permite la existencia de especies faunísticas a veces amenazadas, o sea, de diferentes animales que aparte del ganado existen ahí. Conservación de razas ganaderas autóctonas, o sea, criollas, o sea, no hay, en este tipo de pastoreo no necesita tener, como si una raza en específico, pueden tener, no sé, un pardo suizo, pueden tener un criollo, un cebú o mezclado. Es más o menos tener las razas que se han originado, o se han hecho aquí en México. Reducir riesgo de incendios, elimina el combustible existente, favorece el desarrollo rural sostenible, establece o asienta la población al medio rural,
Incrementa la diversidad biológica y de paisaje, o sea, gramíneas, abundantes raíces, mejora la estructura y fijación del suelo. Leguminosas, menos raíz, mejor fertilidad por suministro de nitrógeno del aire y del suelo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con las desventajas del pastoreo. En cualquiera de los sistemas de pastoreo utilizados en menor o mayor magnitud, actúan negativamente sobre el pasto debido a compactación del suelo con una disminución de la aireación y la infiltración. O sea, cada vez que los animales van pisando, van comprimiendo más el suelo, lo que no permite que entre el oxígeno o que no se lleve a cabo muy bien todo el ciclo que se tiene que hacer para que vuelva a crecer el pasto. Lesiones mecánicas a las plantas y desperdicio del material vegetativo por efecto del pisoteo y la orina y de las heces. Sí, pues hay veces que solamente arrancan el pasto o no se lo comen o lo van pisoteando o plantas que hay ahí las pisotean y van acabando con toda la vegetación que se encuentra. Alteración del balance natural entre especies forrajeras por susceptibilidad de las mismas del pisoteo y de foliación. ¿A qué significa con desbalance o alteración del balance? Introducen más otra tipo de vegetación, por así decirlo, otro tipo de pasto y pues obviamente el pasto que existe ahí se va yendo, ¿no? O sea, ya no va existiendo hasta que el otro pasto le gana y pues altera el balance natural de todas las especies. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí entraremos a lo que son tipos de pastoreo. El pastoreo puede llevarse a cabo de diferentes maneras, cada una con sus ventajas y desventajas, aunque solo algunas sirven para tener el máximo de la calidad y el volumen de la producción de forraje a lo largo del mayor del tiempo disponible. Bueno, el primer tipo de pastoreo que es el pastoreo continuo. Consiste en que los animales permanezcan durante largos periodos en un mismo potrero. Suele utilizarse con el pasto natural, dado que su crecimiento y producción son tan escasos que no justifica subsidir los potreros. O sea, solamente ponen malla o cercas en toda la hectárea, o sea, no van separando, que es como el otro tipo de pastoreo que vamos a mencionar, pero este es continuo, o sea, no, ahí pasan largos periodos, como dice aquí, y solamente van comiendo, o sea, no se les va poniendo una división, por ejemplo, ya comieron esta parte, pues se les cierra, es continuo, o sea, para que les vaya ayudando al paso que comieron a volver a crecer. La que sigue, por favor. Bueno, pastoreo rotacional es el que les decía, que ese sí se rota, o sea, este tiene ya diferente tipo de pasto, o sea, ya no es el pasto normal, el que conocemos, ya es este pasto forrajero, como le dicen. Ese se le pone o se cerca, se le van haciendo cuadros y se les va rotando a como lo haya estructurado el ganadero. Por ejemplo, comieron la primera parte, lo cierran, lo pasan a la siguiente, en la siguiente división cierran, vuelven a hacer eso, pero se debe de contar con una alta carga animal, o sea, más de 5 animales en cada espacio, para que ese pasto no les haga tanto daño a los animales, al animal que esté ahí, ya que puede producir o se pueden, puede producir diarreas o puede producir algún otro tipo de enfermedad en eso. Bueno, ahora es el pastoreo diferido. En este sistema que permite a ciertos potreros recuperarse antes de las épocas secas para poder utilizarlos entonces. Desventaja. El pasto madura demasiado para el momento en el que los animales lo consumen y esto se traduce en un bajo valor nutricional y una pobre aceptabilidad. O sea, a que es más fibroso, no les cuesta comerlo, les cuesta arrancarlo y la digestibilidad es más lenta, o sea, se va haciendo más lenta y pues no se va aprovechando el pasto que van comiendo. El que sigue, por favor. Bueno, pastoreo en áreas forestales. Como resultado de años de erosión, las superficies adecuadas para la producción de pastos en México se han reducido considerablemente y el ganado ha sido obligado a desplazarse en los terrenos forestales. Desventajas. La destrucción directa de los arbolitos a ser comidos en episodios. Obviamente se ve si alguien introduce o alguien
lleva el ganado al bosque, pues obviamente el animal no va a saber cómo distinguir entre un árbol y otra especie. O sea, se lo van a empezar a comer, y pues obviamente destruyen toda esa fauna. Los más comunes que se ve son los chivos, ya que los chivos comen más este arbustos, son más ese tipo de arbustos y son los más susceptibles de destruir a esos tipos de árboles. El corte de los pastos, dejando expuesto el suelo a las fuerzas erosivas del viento y la lluvia. Sí, obviamente, pues al comer dejan libre o se ve directamente la tierra, lo que provoca una erosión, y ya puede ser infértil esa tierra. Daño que hacen los mismos pastores, o sea, el pastor pues obviamente tiene la conciencia de que no debe de meter esos tipos de animales ahí en el bosque. Lo que debe de hacer es encontrar otro tipo de terreno en donde no, donde haya malezas grandes, y que no haya ningún tipo de árbol, ya que si hay árboles, pues obviamente va a haber un desequilibrio en todo. La que sigue, por favor. Algunas personas creen que el uso de las tierras forestales para el pastoreo puede hacerse sin que se les ocasione daño, y en muchos países se han hecho esfuerzos para combinar el manejo de los bosques con las actividades de pastoreo. Sí, yo igual he leído sobre eso y que han tratado de meter bosques o el ganado o las actividades de pastoreo en donde se encuentran los bosques, porque puede haber, no sé, malezas que no ayuden en nada en la vegetación forestal, ya, y ahí meten a los animales, lo que puede producir más abono, que van dejando los animales y puedan crecer otro tipo de pasto o otro tipo de maleza. La que sigue, por favor. Bueno, igual se encuentra en nuestro tema sobre el pastoreo, y esto se define como el pastoreo que supera la capacidad de renovación de los usos del lugar. Un lugar sobrepastoreado muestra los siguientes indicadores: presencia de vegetación herbácea muy baja, como si se hubiera cortado el pasto en un jardín. O sea, si antes era grande, por el sobrepastoreo va a crecer ya poco, ya que va a ser comido constantemente, no se va a recuperar o no va a crecer en el mismo tamaño como estaba. Presencia de pie de vaca, que se visualiza a la distancia como líneas paralelas aproximadamente horizontales. Se ven en las zonas serranas o a modo de arrugas en la montaña, y que son caminos de recorrido y pasareo del ganado. No sé si han visto algunos que se dedican a eso, que cuando alguien va con su ganado, pues obviamente se ven las pisadas, ¿no? Y eso pues provoca que no crezca ya nada de vegetación y se erosione, o sea tierra infértil, no haya nada de vida o nada de vegetación ahí. Vegetación en varios casos inexistentes, con tierra suelta removida, hasta incluso con abundancia de huellas de animales, como ya les dije hace rato. Si se deja una carga animal bastante en un terreno pequeño, obviamente ya no va a ser fértil, se va a quedar erosionada y ya no se va a volver a ocupar como pastoreo o tierra de pastoreo. Preponderancia de especies leñosas, espinosas bajas, con muy pocas hierbas, característica del fachinal. O sea, las especies que existían leñosas, espinosas, pues obviamente se van a ir acabando por lo mismo del sobrepastoreo. Composición florística herbácea conformada fundamentalmente por hierbas poco palatables o no palatables para el ganado, debido a que las apetecidas por cenar fueron comidas por el constante pastoreo. Obviamente, sí, igual los mismos animales van seleccionando sus alimentos, y si algo no les gusta, pues o si es muy duro para ellos, lo van a dejar y se van a ir a comer lo más suave o lo más rico para ellos. Y al haber sobrepasado, solamente van a dejar eso, y los animales, pues no se lo van a poder comer, o sí se lo podrían comer, pero como que les costaría y les puede hacer daño tanto en sus dientes como en otro tipo de su organismo al animal. La, Bueno, y estas son las fuentes, dejamos la bibliografía, y muchas gracias, a este equipo, y gracias a todos por su
atención. Muchas gracias. Y muchas gracias por la presentación, Isaac y el equipo. Entonces, a ver si ahora, si ya están puestísimos los del equipo 3. Si ya los tenemos en condiciones de que hagan su presentación. Si fue el equipo 3 o fue el equipo 4 que quedó pendiente. 4, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya están a la orden, Ramírez, Leiva, Gutiérrez, García, Álvarez. Adelante. Profesor. ¿Sí le escucho? ¿Puede pasar el equipo 6? Nada más, bueno, si no está el equipo 4, entonces, bueno, primero, si hay algún comentario que quieran hacer en relación a las dos presentaciones, el equipo 4 y 5, 3 y 5, perdón. Sí. Ya vamos a pasar. Es que tuvimos un problema Ya con el está. computador Ya. porque A ver, dice que no adelante, a quiere ver si ya. conectarse. Sí, adelante, adelante. Sí, ya está, ya se está viendo la pantalla. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer sobre las tierras forestales. Está compuesto por
Álvarez Hernández José Armando, García Rodarte Javier, Leiva Morales Jacob, Ramírez Vázquez Guadalupe Daniela y yo su servidor Gutiérrez Cándido José Antonio. Siguiente compañero, por favor. En las tierras forestales. Para la FAO, la definición del bosque o de las tierras forestales se basa en la estructura de la formación y el porcentaje de cubierta arbórea, altura de las especies leñosas y de su superficie. Incluso en la parte puesta en el cultivo puede permanecer a veces como un bosque por la presencia de una cubierta arbórea. Siguiente, compañero. Su función principal es la de producir cosechas forestales y para esto se ocupa la tierra, también entra la tierra de pastoreo y las tierras forestales. Esto es lo que ayuda a la prosperidad de la agricultura. Siguiente, compañero. Lo que proporcionan los bosques de México son la mayor parte de combustible nacional, las fibras, el chicle, la madera y desde siglos pasados los bosques tropicales del sur proporcionan maderas preciosas. Siguiente. Los valores forestales principalmente se miden en términos de conservación del suelo y conservación del agua. Beltrán hace notar que cuando los primeros europeos llegaron a nuestras tierras, se maravillaron por las riquezas que teníamos en nuestros bosques. Siguiente, compañero. En la actualidad, los bosques maderables de México ya se han reducido a un no más del 10% de la superficie territorial y todos los estudiantes de los bosques mexicanos están de acuerdo en que tanto la calidad como los bosques está disminuyendo cada año que transcurre. Siguiente, compañero. Ahora en muchas regiones de México en donde existían densos bosques ya se están convirtiendo en desiertos o ya son desiertos casi. La destrucción de los bosques y la tierra destruida da como resultado la migración. Y en 1855, cuando el ferrocarril unió la capital de la República Mexicana con la frontera de los Estados Unidos, se le dio un gran impulso al comercio, a la agricultura, a la industria y a la minería. Esta situación impulsó una repentina y tremenda carga sobre los bosques, para leña, para postes, para durmientes, para las minas y madera para la construcción en general. Siguiente. La destrucción de los bosques sobre la mayor parte de México no solamente representa una pérdida considerable de la riqueza nacional, sino que ha creado unas condiciones hostiles para el bienestar humano desde el punto de vista del clima, la producción de alimentos, la irrigación y la energía hidroeléctrica. Basándose principalmente en estas diferencias de altura, los bosques han sido divididos en tres zonas climatológicas: la caliente o tropical, y la templada y la fría. En la zona tropical es la que se extiende a lo largo de las costas de México, elevándose en algunas localidades hasta una altitud aproximadamente de 1000 metros. En ella abundan los árboles de maderas preciosas como son la caoba, el cedro, el palo de rosa y entre otras. Conocidas desde hace tiempo en el comercio mundial, también se encuentran árboles que producen valiosas gomas y resinas tales como el caucho y el del chicle. Siguiente.
Ahora, la zona de los bosques de clima templado, esta se eleva aproximadamente de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión muy amplia. En sus niveles más inferiores contienen grandes cantidades de nogales, enebros y laureles. Esta zona tiene pequeños manchones muy diseminados de agrupaciones puras de encinas, agrupaciones que aumentan en tamaño y a medida que se asciende. En las mesetas altas se encuentran las grandes planicies, áreas de características de verdaderos desiertos donde la vegetación arbórea no es muy abundante, excepto por las agrupaciones esporádicas de coníferas que forman unas hojas delgadas a lo largo de las pendientes. Siguiente. Y la tercera zona o la región fría son los bosques de pinos y encinos de excelente calidad, muchos de los cuales ya han sido destruidos. Estas zonas contienen principalmente las especies utilizadas en trabajos de construcción, como son los encinos, los cedros y los cipreses, y más de 20 especies de pinos, grandes cantidades de betos. Los bosques de coníferas cubren extensas áreas y una gran parte de las cuales aún no han sido explotadas. Siguiente. Ahora bien, en la producción de los productos forestales se ocupa un lugar muy importante en la economía de México y el comercio de las maderas preciosas tiene un largo historial. Algunas de estas especies tropicales fueron consideradas como muy valiosas en España desde los primeros días de la colonia. Y este comercio, uno de los primeros monopolios de los virreyes, continuó siguiéndolo hasta que México logró su independencia. Siguiente, compañero. En la industria maderera mexicana se incluye la carpintería y las industrias secundarias de los productos forestales. Eh, este ocupa el tercer lugar en importancia de la economía nacional, aunque ni la producción ni la cantidad de madera explotada constituye un índice real de la cantidad excesiva de productos que se extraen de los bosques mexicanos, ya que alrededor del 80% de toda la madera que se corta se destina al combustible y generalmente en la forma de leña y del carbón. Siguiente. Ahora ya existen restricciones a la producción del carbón y el gobierno mexicano ha puesto restricciones. En algunas regiones se ha prohibido su elaboración, pero las leyes por la general violada y las grandes cantidades de carbón son transportadas diariamente a las grandes ciudades del país. El gobierno también ha hecho intentos de encontrar un sustituto para el carbón que sea aceptable para la población, pero dichos intentos no han tenido un señalado éxito. El carbón aún sigue siendo la fuente tradicional de combustible y su uso está fuertemente arraigado en las costumbres del pueblo, que solamente una clara demostración de la superioridad de otro combustible podría hacer posiblemente un cambio. Siguiente, compañero. Las leyes de protección forestal. El gobierno colonial español promulgó varias leyes de protección y posteriormente estableció un código muy preciso para el manejo de los bosques, tanto en terrenos públicos como particulares, considerando que donde el crecimiento de los árboles fuera esencial para evitar la erosión y asegurar la permanencia de las corrientes fluviales, debería prohibirse la tala, excepto cuando se concedieran permisos especiales. Siguiente diapositiva. El ingeniero Miguel Quevedo luchó a lo largo de su distinguida vida por la causa de los bosques mexicanos. El primer progreso sustancial que se logró en el campo de la conservación en su país se debió casi enteramente a él. En 1904, como resultado de sus esfuerzos, se estableció un Comité Central de Bosques y Arbolados en el Ministerio de Agricultura. Y a su vez formó comités locales mediante los cuales se influenció el despertar forestal del país.
Se crearon las estaciones forestales experimentales y pronto se estableció una escuela forestal, con profesores recomendados por el gobierno de Francia. Siguiente, compañero. A través del cumplimiento de la Secretaría de Agricultura y de Ganadería, la ley dispone que los bosques del país son de utilidad pública y están sujetos a cualquier reglamentación que sea necesaria para salvaguardarlos. Además de asegurar una fuente perpetua de productos forestales, sus objetivos son el combate de la erosión de los suelos, la recuperación de tierras erosionadas y ociosas, el mejoramiento de las reservas hidráulicas y la influencia para su control. Siguiente, compañero. También contienen muy estrictas disposiciones sobre el corte de los árboles, tanto en bosques públicos como particulares, y hace obligatoria la reposición de los árboles talados. Restringe las exportaciones de madera y de otros productos forestales y dispone de las áreas forestales pueden ser desmontadas para su uso agrícola o industrial, solamente cuando sea conveniente para los mejores intereses económicos del país. Siguiente. La ley forestal de 1948 no funciona y no la aplican. Con el poco esfuerzo para aumentar el número de inspectores, se ha concluido que la ley no funciona y los camiones cargadores con carbón se canalizan hacia todos los mayores centros de población. Los árboles siguen siendo derribados y quemados tanto en los parques como en los bosques nacionales. El ganado y las cabras pisotean y devoran los retoños forestales. También el, el asesinato de las selvas mexicanas prosigue en una escala tan considerada como se hacía antes de que se promulgara la ley. Siguiente diapositiva. Este tipo de bosques alcanza su mejor desarrollo en los estados de Chiapas. No sé qué, no recuerdo qué bosques eran, no se puso el título. Y Tabasco, en el territorio de Quintana Roo, también cubren 2/3 partes de la región oriental del estado de Veracruz, las regiones del sur y del este de Oaxaca, y se extienden en su estado natural a través de su frontera norte, también en Guatemala y Honduras Británica. Su principal función es como fuente de abundancias en productos forestales y las regiones de bosques tropicales constituyen la mayor riqueza de México silvícola. Son los bosques tropicales. Y se cuenta con personal forestal insuficiente y sin el apoyo de la opinión popular teniendo la ocasión de la mayoría de las industrias forestales y de las explotaciones de los bosques, no existe la más remota esperanza de que el servicio forestal pueda ser obligatorio el cumplimiento de las severas reglamentaciones de conservación. El abismo entre las leyes de conservación y su cumplimiento puede ilustrarse por lo que está sucediendo en los parques de México. Un gran número de áreas del país fueron declaradas parques nacionales para la protección de las cuencas, el recreo de los habitantes y la preservación de la cubierta vegetal y de la fauna silvestre en sus condiciones naturales. Siguiente diapositiva. En los parques nacionales fue uno de los resultados más importantes del movimiento forestal, ya que fue una de las mayores atracciones turísticas, pero también han sido destruidos por la invasión de los leñadores, los ganaderos, los carboneros y los agricultores nómadas. Al establecer los parques, se promulgaron leyes prohibiendo el corte de madera, el pastoreo, el uso de fuego y otras depredaciones. Más allá de haberse aprobado, casi nada se hizo para su efectivo cumplimiento. El pastoreo y los frecuentes incendios forestales han impedido la reproducción natural del bosque, destruyendo no solamente los árboles y la cubierta del suelo, sino también el mismo suelo. Las condiciones fluviales están desapareciendo y la fauna silvestre está siendo exterminada rápidamente por el fuego y la cacería.
Siguiente diapositiva, por favor. También el movimiento a favor de los parques nacionales está en peligro de desaparecer debido a la desobediencia casi total de las leyes existentes. Las áreas forestales deben cuidarse y atenderse, y debido a que los parques nacionales están situados en su mayoría en partes aisladas y contienen recursos de gran valor, su defensa será en extremo difícil. La estructura necesaria para hacer cumplir las actuales medidas legislativas es un extremo costosa y requiere una organización extensa que México no ha sido capaz de crearla, razón por la cual estas leyes de conservación no van más allá del papel en el cual están escritas. Algunas personas tratan de cumplir con su deber y por esta causa todos los años se registran hechos de violencia y también asesinatos de empleados de la Dirección Forestal que han hecho intentos honestos y valientes para aplicar la ley. Siguiente. Uno de los factores desconcertantes de la situación forestal mexicana es el hecho de que son pocos los estudiantes para la carrera de ingeniero forestal. Dicha carrera está perdiendo importancia y la seguirá perdiendo mientras que ofrezca pocas oportunidades para un trabajo efectivo y sin personal preparado profesionalmente, es difícil administrar debidamente los recursos forestales. La enseñanza forestal está circunscrita en la que se imparte en Chapingo y es una especialidad de la carrera de ingeniero agrónomo. En 1950 había solamente unos 12 estudiantes en la especialidad de bosques. Siguiente. Por muchos años, los Estados Unidos tuvieron leyes de protección forestal que no eran muy efectivas. Solo tenían sus programas forestales escritos en papel y nada más. Así como hubo saqueos de la madera, incendios forestales sin control y una conciencia popular sobre el concepto del suelo que cerraba los ojos a cualquier forma de destrucción forestal que hubiera concebido la depredatoriamente del hombre. Y en el caso de México depende más directamente de sus bosques, mientras nada se está haciendo para detener la destrucción de los bosques, se gasta en obras de irrigación y en mejoramiento de las prácticas agrícolas. Si se destruyen los bosques de México, todos los canales, las presas de almacenamiento y los trabajos de irrigación que pueda concebir el hombre se volverán monumentos de su torpeza, y ni todas las avanzadas técnicas agrícolas le podrán producir cosechas en sus terrenos calcinados y erosionados. De todo esto podemos decir que los bosques son tan fundamentales para la agricultura mexicana como son la tierra y el agua. Ya sería todo, compañeros. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está aprovechando para hacer algunas anotaciones y plantear algunas preguntas al final de estos equipos que están exponiendo. Entonces, de una vez damos paso al equipo 6 que ya están con el ánimo por las nubes. Adelante, entonces, por favor, con su tema de exposición. Avilés, Carmona, Eleuterio Pérez Ruano. ¿Ya ven la diapositiva? Muy bien, sí. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Somos el equipo número 6, que está conformado por Carmona, Zavala, César, Yair, Eleuterio, Petro, Lisbeth, Pérez,
Pérez, Arroyo Emanuel, Ruano Hernández, Marta Sinaí y Avilés Agendis Nereida. Nos tocó el tema del agua. El agua es un elemento de la naturaleza integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos. Los seres vivos contienen por término medio un 70% de agua. No todos tienen la misma cantidad. Los vegetales tienen más agua que los animales y en ciertos tejidos contienen menos agua. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. México es un país sediento. El agua, el más escaso de todos sus recursos y el más irregular en su distribución, será siempre un gran factor limitante de su producción de alimentos. La falta de agua está en la médula misma de las dificultades agrícolas del país, ya que en la mayoría de sus tierras bajo cultivo no se tiene la esperanza de obtener cosechas seguras, mientras que permanezcan a la merced de una precipitación caprichosa. El promedio de la precipitación anual oscila mucho variando desde 55 hasta 4.638 milímetros. El número de días en que se presentan las lluvias varía desde 15 hasta más de 200. Esta abrumadora aridez fue dramatizada por Ernest Groening cuando escribió: es casi imposible que el habitante de un país o un lugar en donde el agua es abundante y en donde su existencia se considera tan segura como la del aire que respiramos y la luz del sol que nos alumbra, perciba siquiera la tremenda significación de la falta de agua en México. Para completar ese cuadro de frustración agrícola, el agua no se puede obtener en donde más se le necesita, sobre la mesa central, en donde está concentrada la mayoría de la población mexicana. La temporada de lluvia se reduce a los meses de verano y muy raramente es mayor de 35 centímetros al año, siendo insuficiente para la agricultura y apenas bastante para mantener vivas las praderas. Las tierras que tienen una precipitación regular y suficiente o que reciben riego artificial son muy escasas en el altiplano, mientras que en los trópicos, donde cuentan con suficiente humedad y muchas veces con más de la necesaria, están escasamente pobladas y su productividad agrícola es muy baja. En su estudio de la agricultura y los recursos mexicanos, el ingeniero Patiño Navarrete calculó que apenas el 2% de la superficie territorial recibe una precipitación normal durante periodos de tiempo hasta de 150 días al año. El resto del país está dominado por las sequías. Esta enorme región seca comprende principalmente el altiplano, que se extiende desde los valles de México y de Toluca hasta la frontera con los Estados Unidos. Los estudios hechos por la Secretaría de Recursos Hidráulicos indican que del volumen total de la lluvia, del 50 al 60% se pierde en evaporación y transpiración. 12% es
escurre sobre la superficie y solamente del 28 al 38% penetra al subsuelo, en donde es almacenada en los depósitos subterráneos. La importancia de esta agua subterránea no puede sobreestimarse, especialmente en regiones en donde las corrientes superficiales no son frecuentes. Los millones de litros de agua que se utilizan diariamente en el Valle y en la Ciudad de México provienen totalmente de fuentes subterráneas. El almacenamiento de agua puede hacerse en muchas formas: lagos, presas, pozos artesaníos, manantiales y ciénegas, pero la cantidad de agua que se almacene en esta está controlada principalmente por el tipo de cubierta vegetal, que al detener el escurrimiento permite que el agua penetre al suelo. Esta habilidad para aumentar el almacenamiento de agua es una de las grandes funciones de los bosques y es la principal razón por la cual las áreas deforestadas pierden su capacidad de almacenar agua que de otro modo podría estar disponible después en las tierras bajas para fines agrícolas y el consumo humano. Agravando esta situación, los niveles de agua freática de México están abatiéndose constantemente y la disminución de un solo centímetro en su nivel significa menos agua útil y menos tierras cultivables. Mientras tanto, cada mañana en los pueblos pequeños que se apiñan alrededor de la capital, las largas colas de mujeres y niños esperan su turno pacientemente con botes de lata y ollas para poder recibir unos cuantos litros de este recurso tan preciado del agua. La carga sobre la agricultura mexicana que le ha impuesto la insegura precipitación pluvial podría ser aligerada si el país contara con sistemas extensos de ríos para proporcionar agua para la irrigación, pero este no es el caso. En aquellos lugares en donde existen los ríos o se pierden en el desierto, o se vuelven corrientes subterráneas, o se descuelgan desde las altas cadenas de montañas hacia el mar en corrientes torrenciales, las dos grandes cordilleras que atraviesan el país del norte a sur forman las principales cuencas. Debido a la escasez de ríos en la región de las mesetas, México no puede nunca ser una nación agrícola. Los agricultores dependerán siempre de las vicisitudes de la lluvia para obtener sus cosechas. Las grandes obras de la ingeniería que se construyen para complementar los escasos abastecimientos de agua de la Ciudad de México permanecerán como un monumento a la incompetencia ecológica del hombre moderno. El problema de la sequía en México no es nuevo. Antes de la llegada de Cortés, los aztecas habían intentado dominarla mediante la construcción de sistemas de riego cuyas ruinas asolvadas aún pueden verse. Una de las primeras actividades del régimen del presidente alemán fue la de proyectar un plan de irrigación de 6 años con un costo de 1.500.000 pesos, habiéndose creado la Secretaría de Recursos Hidráulicos para centralizar todos los problemas que se relacionan con el agua para fines de irrigación y del abastecimiento a todas las ciudades del país, con excepción de la Ciudad de México. El 10% del total del presupuesto federal para 1945 fue destinado a los proyectos de riego, incluso algunos de gran capacidad y de alto costo, designados a beneficiar extensas superficies. La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha empezado también el desarrollo de lo que se ha dado en llamar los 2 proyectos mexicanos del TVA. En todos estos trabajos, la meta del gobierno es aumentar las producciones agrícolas por lo menos en un 50% y así evitar la necesidad
de importar tan grandes cantidades de alimentos. Estos nuevos proyectos del aprovechamiento del agua, el gobierno mexicano sería más prometedor si no fuera por el peligro constante de que los vasos de almacenamiento llegaran a disolverse y se inutilizaran debido a la falla de regular el arrastre de los sedimentos en las cuencas de captación. Los problemas del abastecimiento del agua no pueden ser resueltos por el ingeniero solo, y la única solución final para el problema del agua y el mejoramiento de la salubridad pública en México reposa en la reforestación y en la restauración de la cubierta vegetal. Pero, aunque se conoce en toda su magnitud esa situación tan crítica, el gobierno todavía no ha adoptado las medidas básicas que son las únicas que pueden resolver permanentemente el problema del agotamiento de los abastecimientos de agua en México. Indudablemente, las enormes obras de irrigación proporcionan un alivio temporal y no podrán menos que contar con un gran apoyo popular que políticamente es casi irresistible. Mientras tanto, la protección del suelo y el restablecimiento de los bosques en las tierras altas de las cuencas reciben muy poca atención. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Sí, alguna de ustedes tiene un comentario hasta este momento en relación a las tres exposiciones que hemos escuchado. Ya son 4 exposiciones. Pues adelante, por favor. Aprovechando también, por ahí dejé, sí, dame unos 2-3 segundos, Avi, y ya, dejé ahí unas 3 preguntitas en el chat para que ustedes lo consideren, consideren esas preguntas y ya, podemos hacer más comentarios al respecto el día de mañana en relación a esas preguntas, ¿sí? Ya que falta un equipo por exponer que se refiere al tema de la tarea, y entonces ese equipo va a exponer mañana, y por lo pronto, si de lo ya expuesto hay algún otro comentario que no sea en relación a las preguntas, adelante, por favor. Tenía la mano levantada una de sus compañeritas. Adelante. Profe, en la ley general, en la ley forestal, ¿también entrarían los programas? Los programas. Desde que se crearon las direcciones y subdirecciones, se establecieron los lineamientos para generar precisamente los programas que se debían de realizar, y dentro de cada programa pues se generan proyectos, aún así en la actualidad. Bien. ¿Alguien más? Bien, entonces, como pues se han dado cuenta, existen muchas cuestiones que se tocaron, que se vieron
que se publicaron hace muchos años. Y en la fecha, pues seguimos tocando esos puntos, esos temas. Tan es así que el recurso del que se hablaba en los años en que se publicó este escrito, pues se decía que había improductividad, que había destrucción de recursos. Y recientemente en esos tiempos, más o menos 25 años antes, se había creado la Comisión Nacional de Irrigación, con la finalidad de darle un uso adecuado al agua, pero básicamente para el agua de escurrimiento, el agua de los ríos, de los arroyos, y por eso que en ese tiempo se empezaron a construir o a hacer grandes obras de almacenamiento. En 20 años después, pues casi por 45, 46, se crea también el Departamento de Conservación de Suelo y Agua. O sea, no el departamento que está en Chapingo, sino en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Sí? Dentro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se crea ese departamento, se generan las leyes de conservación del suelo y del agua, y se consideraba parte algunas cuestiones de aspecto forestal. Esto con la finalidad de darle mejor uso a las tierras. Entonces, pero ya veremos qué nos comentan mañana sus compañeros del equipo siguiente en su exposición para cerrar la revisión de este escrito. Sí, entonces, si no hay más comentarios por ahora, nomás permítanme hacer la descarga de la lista. Ya. Profesor, Y adelante. es que comentó ahorita Adelante, algo de Alberto. una tarea. Ya no lo entendí. ¿Hay tarea entonces o cómo? Para que ustedes lo mediten y lo comentamos mañana, por favor. Sí, lo que está en el Ya. chat. ¿Sí? Por favor. Sí, profesor. ¿Vale? Bueno, que estén bien. Hasta mañana. Suerte. Bien. Mañana. Profesor, profe, Adelante. Sí, dígame. la semana pasada le había comentado